esta sesión. Están ahí. No viene nadie, están ahí. Ya, el señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por medio del cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma en el despacho del proyecto de ley sobre modernización de la Dirección del Trabajo. Oficio de la directora del Trabajo subrogante, mediante el cual hace llegar respuesta al oficio 149 de la Comisión, donde informa la situación actual del proceso de negociación colectiva llevado a efecto entre el Sindicato Nacional de Empresa Tecnec y la empresa Tecnec Sociedad Anónima. Oficios del Ministerio de Bienes Nacionales, del Director Nacional del Instituto de Previsión Social y de la Subsecretaría del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual informan sobre sus respectivas glosas presupuestarias, donde dando cumplimiento a la Ley de Presupuesto del presente año. Carta del diputado señor Francisco Undurraga, quien a título personal y como primer vicepresidente de esta corporación solicita a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social la posibilidad de tramitar el boletín número 12.261-13 que modifica el Código del Trabajo para exigir de las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad. Copia del presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, mediante el cual informa sobre riesgos que implican distintas iniciativas legislativas en materia financiera. Propuesta de mejoramiento al método de cálculo de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia bajo las distintas modalidades de pensión remitida por la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones. Correo electrónico de la señora Evelyn Arancibia, por medio del cual solicita aclarar el vacío legal respecto de la entrega de subsidio a través de la AFC para aquellos trabajadores que han visto afectada su fuente laboral por el cierre de restaurantes por orden de la autoridad sanitaria. Y por último, señora presidenta, reemplazo del diputado señor Guillermo Ramírez será reemplazado por el diputado señor Enrique Van Rieselberghe. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Si tienen palabras sobre la cuenta. ¿No? Puntos varios. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias. Le quería pedir, presidenta, que nos llegó una carta a usted también del distrito nuestro, que se la mandaron a todos los diputados del comunal de profesores de la cisterna, donde hablan de diferentes materias, algunas de los planes educativos, que me imagino eso le corresponderá a la Comisión de Educación, pero hablan de varias situaciones laborales que ellos necesitan respuesta y apoyo. Entonces quería proponerles si podemos recibirlo en algún momento en la comisión para escuchar cuáles son sus problemas y ver cómo los podemos ayudar. Perfecto, diputado. Mire, estamos viendo el tema de las audiencias el día jueves. Habíamos pensado en la mañana, pero no se va a poder tener audiencias en la mañana porque vamos a tener sesión de la sala, por lo tanto vamos a tener que correrla a la tarde. Así que en la sesión de la tarde vamos a tener algunos invitados ya, pero podríamos reprogramar a los invitados que nos está proponiendo el diputado para la próxima semana, porque así podemos organizar el calendario. Pero en el fondo también ya sí hago el llamado a los otros diputados que nos puedan hacer llegar los invitados. ¿Le parece? Perfecto. Diputado Yiguren. Presidenta, yo sé que este tema ya ha sido abordado latamente por todos los involucrados, pero yo creo que nosotros tenemos que manifestar nuestra indignación respecto a lo que ha ocurrido con Cencosud, que es fue una ley de ley de protección del empleo, donde nosotros discutimos largamente y en un punto muy especial sobre a quién abarcaba esto, entendiendo que el espíritu de la ley era obviamente que a los pequeños y medianos emprendedores y empresarios, pero fundamentalmente para proteger a los trabajadores. Sin embargo, presidente, yo creo que el Ministerio del Trabajo se tiene que pronunciar respecto a esto para ver qué medidas va a tomar para perseguir la mala acción de Cencosud de abusar de un proyecto de ley que lo que pretende es amparar y proteger a empresas o holdings, en este caso,
que tengan problemas reales producto de la pandemia del coronavirus y no una situación de aprovechamiento temporal para ver cómo capitaliza dinero, sobre todo recursos públicos que son del Estado y que desnaturaliza absolutamente lo que nosotros legislamos acá. Empresas como Cencosud son las que generan las malas legislaciones que después nos quejamos, porque son esos malos empresarios, esas malas prácticas, las que generan después problemas laborales que nosotros después nos venimos a quejar. Si aquí estas empresas grandes dieran la regla y la demostración de que realmente están para hacer una buena acción laboral y sindical, por Dios que sería la realidad que estaríamos viviendo en Chile. Así que ojalá que pido a la comisión de poder oficiar al Ministerio del Trabajo las acciones que se harán a cabo para perseguir la mala acción de Cencosud respecto a la Ley de Protección del Empleo. Gracias, diputado. Bueno, mire, solamente respecto al punto, en la comisión mixta que tuvimos para poder complementar el proyecto de ley, se aprobó una indicación, la vamos a ver ese proyecto ya cuando vuelva a la sala. El día de mañana está en tabla el proyecto de ley y una de las indicaciones es que se prohíba a las utilidades que quieran acceder a este proyecto de ley, a la Ley de Protección al Empleo, prohibirles que puedan repartir utilidades. Por lo tanto, no vamos a permitir estas prácticas, así que por lo menos en esos términos hemos avanzado, pero yo considero lo mismo que usted, diputado, y lamento que en su oportunidad no hayamos previsto esta situación en la ley. O sea, nosotros señalamos en múltiples veces a la ministra también, y estaban presentes acá los diputados, que era muy distinta la situación de las grandes empresas que las pequeñas y las medianas, y que entendíamos el apoyo a estas dos últimas, pero que a las grandes empresas podían ocurrir abusos, y ahora estamos viendo cómo se aplican esos abusos, y que considero también lamentable, diputado. Diputada Orsini. Gracias, presidenta. Saludar a los colegas. Presidenta, he tomado conocimiento por parte de muchos trabajadores que existen empleadores que están solicitando a sus trabajadores para reintegrarse a sus trabajos el examen negativo del COVID. Lo que genera, presidenta, dos problemas. Por un lado, se le carga al trabajador la obligación de costear este examen, trabajadores que muchas veces son de escasos recursos y no tienen la posibilidad de costear este examen. Y, en segundo lugar, presidenta, que se colapsa el sistema de salud, en particular las urgencias, puesto que en los hospitales públicos solamente se puede acceder al test a través de ir a la urgencia. Presidenta, me parece una medida muy problemática, tanto desde el punto de vista de los derechos del trabajador como desde el punto de vista de la salud pública. Es por eso que quisiera pedir, no sé, a ver si me puede ayudar el secretario, cuál es la herramienta más idónea, pero a priori se me ocurre un oficio a la Dirección del Trabajo para solicitarle que dicte una resolución en la que señale que esa práctica no pueda proceder. No sé, secretario, si hay una herramienta más eficaz para poder fiscalizar este tipo de actos, porque si bien no vienen de un acto de una autoridad gubernamental, vienen de empresas privadas, pero es la autoridad en materia de trabajo quien debiese prohibir este tipo de prácticas que tanto daño le hacen a los trabajadores y al resto de la sociedad. Secretario. Presidente, yo sugiero que se oficie la ministra del Trabajo para representarle esta situación que nos explica la señora Orsini, sin perjuicio de solicitar en ese mismo oficio de que se impartan las instrucciones pertinentes para que la Dirección del Trabajo emita un dictamen al respecto. Perfecto, entonces oficiamos a la ministra en los términos señalados por el secretario. Y yo quería señalar un punto que me comentaron los sindicatos de los teleoperadores,
que esta es una ley, se recuerdan que aprobamos acá la legislación respecto a la regulación, pero me señalaron que los reglamentos están pendientes y que los plazos están vencidos respecto a la fecha en que se iban a entrar en vigencia y estar listos. Entonces me gustaría oficiar al Ministerio a la ministra del Trabajo para que nos des cuenta de la situación del reglamento de los teleoperadores, como también el reglamento que aplica la ley de teletrabajo, que tiene la misma situación. Perfecto, perfecto. Gracias, Francisco. Perfecto. Entonces, si no hay más puntos, podemos pasar. Diputado Tucapel Jiménez. Sí, está acordado también ese oficio. Respecto a lo que decía el diputado Francisco Eguiguren, miren, compartir la indignación. Yo creo que todos estamos indignados, al igual que el resto del país, con lo que ha ocurrido con esta empresa Cencosud. Pero yo no quiero dejar pasar que esto quede como que fue algo que se les pasó a todos, digamos. Yo no participé en la discusión en sí misma, la seguí, pero todos nosotros, de una u otra manera, algunos a través de redes sociales, otros con declaraciones, le hicimos ver al gobierno lo que iba a ocurrir. O sea, yo no creo que el gobierno hoy día pueda responsabilizar a todos. Se le dijo desde un comienzo que esto podía existir abusos de las grandes empresas, que tenía que enfocarse a las pymes, y ellos nos decían no, porque esto está enfocado en el trabajador, no en la empresa. Nosotros se lo dijimos, pero muchas veces. Entonces el gobierno no puede evadir hoy día la responsabilidad que tiene con lo que está ocurriendo acá. Entonces yo también no solamente oficiaría la Dirección del Trabajo, sino que la ministra responda, porque hoy día leo al ministro Briones que dice no me parece adecuada la respuesta a Cencosud. La ministra del Trabajo también dice que no, pero no, la verdad es que no, esto no puede quedar solo en declaraciones, tenemos que hacer algo, sabíamos que iba a ocurrir este abuso, y yo, aparte de oficiar a la Dirección del Trabajo, me gustaría recibir una respuesta clara y concreta qué vamos a hacer, porque esto no puede ocurrir, ¿no es cierto?, que teniendo espalda económica de esta empresa, el costo de esta crisis, de esta tremenda crisis, la sigan pagando los trabajadores. Por tanto, me gustaría ampliar esta situación no solamente a la Dirección del Trabajo, sino que a los ministros, tanto de Hacienda como del Trabajo, para que respondan cómo vamos a solucionar este problema. Y una de las formas como podríamos solucionarlo, Presidenta, es el proyecto de ley que presentamos, que yo lo presenté, pero varios de ustedes lo firmaron, la mayoría de la Comisión de Trabajo, que tiene que ver sobre la utilidad de la empresa, que es un tema que en algún momento vamos a tener que discutir y poner sobre la mesa, porque todos sabemos lo que ocurre ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo no dejaría este tema así nomás como que pasó, porque aparte de la indignación, tenemos que hacer algo para que no ocurra y para solucionar lo que ha hecho esta empresa Cencosud. El punto, diputado, lo que acordamos respecto a lo solicitado por el diputado Eguiguren es poder oficiar entonces a la ministra del Trabajo para, en el fondo, si es que se tomen las medidas por parte de la Dirección del Trabajo y se fiscalice la situación que ocurrió con Cencosud en particular y la aplicación de la legislación, para que nos dé cuenta de cuáles son las gestiones que está realizando la Dirección del Trabajo al respecto. Entonces, si les parece. Y respecto al segundo punto que señalaba, diputado, eso, la indicación fue aprobada en la comisión mixta para prohibir que las empresas que quieran acceder a la aplicación de la Ley de Protección al Empleo no puedan, y por lo tanto se prohíbe que realicen el reparto de utilidades. Así que eso al menos ya fue aprobado finalmente el día de hoy, y por lo tanto ese va a ser el informe de la comisión mixta que deberíamos empezar a votar el día de mañana. De hecho, va a ser una votación rápida, el proceso ya partió hoy día en el Senado, así que esperamos que el día de mañana ya esa legislación esté lista. Bueno, si no hay más puntos, varios, cerramos y podemos invitar a la superintendencia. ¿Sí? Perfecto. Ya. ¿Cómo se llama? Perfecto. Señora Gana es la señora Antiojo, que es la intendenta de Seguridad Social. Ah, ya, perfecto. Bueno, partir por saludar al señor Claudio Reyes, quien es superintendente de Seguridad Social, y también a la señora Pamela Gana, quien es intendenta de Seguridad Social. Y ahora al señor Osvaldo Macías, superintendente de Pensiones.
de Seguridad Social. Así que dándole la bienvenida y contextualizando, bueno, la invitación tiene que ver con la situación que están viviendo y los trabajadores en esta crisis sanitaria. Y por lo tanto hay varias dudas e inquietudes por parte de y los diputados al respecto, tanto en materia de pensiones, por lo que está ocurriendo y ocurrió también con los fondos de pensiones de y los trabajadores. Sabemos que, pero nos interesaría poder conocer también por parte del mismo superintendente cuáles son las medidas que se están tomando al respecto. Hemos visto algunas informaciones, nos llegó el oficio que habíamos solicitado, si no me equivoco, porque lo leí en mis correos, que se estaban tomando unas medidas, pero que más bien era como una especie de abrir una cuenta de ahorro. Superintendente, a ver si nos puede aclarar los puntos al respecto. Y en materia de seguridad social, hay inquietud, y ya lo hemos tratado en esta comisión, respecto a la situación de y los trabajadores y la posibilidad de que se entienda que el contagio del COVID-19 pueda ser entendido como enfermedad laboral en algunos casos. En particular, bueno, a mí me ha llegado hartas solicitudes respecto a los funcionarios de la salud. Entonces me gustaría saber cómo han ido tratando estos temas y así les damos la palabra para que puedan presentar. Entonces, si les parece, podemos partir con el señor Claudio Reyes, superintendente de Seguridad Social. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una presentación que quisiera compartir. Me parece que ahí está. No sé si la ven. Sí. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Me acompaña Pamela Gana virtualmente, intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese es su cargo específico. Yo quisiera mencionar que, como digo, agradezco la invitación porque la verdad es que no nos han consultado mucho respecto al alcance de nuestros oficios, que son varios, y la verdad es que a veces han habido algunas interpretaciones que creo que son erróneas. Mencionar también que la superintendencia ha tenido una profusa producción de normativa, tanto en materia de salud laboral como en otras materias, créditos sociales, licencias médicas, todo lo que está vinculado a algunas leyes nuevas como empleo protegido, bonos, etcétera, que le hemos hecho llegar a cada uno de los parlamentarios un informe, un boletín. Ayer fue el segundo, actualizado hasta el día 3 de mayo. Dicho eso, este proceso de cobertura de una enfermedad profesional o eventual enfermedad profesional como el COVID-19 es un proceso que es de aprendizaje para todos. Y por eso quería partir recordando un elemento que a nosotros nos condiciona en la definición de lo que es una enfermedad profesional, y que está contenido en la ley 16.744, el artículo 7º, que menciona que una enfermedad profesional es aquella que es causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo. Y esta condición, que es la palabra directa, yo creo que lo hemos tratado anteriormente en la comisión, genera una serie de condicionalidades al momento de calificar el origen de la enfermedad. Al mismo tiempo mencionar que hay otros cuerpos legales que regulan esto. Está el decreto Supremo 109 del Ministerio del Trabajo, que enumera enfermedades profesionales. Por cierto, aquí no está el COVID, pero tampoco es una lista taxativa, y probablemente ahí hay un proceso de modernización de las enfermedades que ahí están previstas. Y a mayor abundamiento también mencionar el decreto Supremo 101, que no está nombrado en la lámina, que establece el procedimiento mediante el cual las mutualidades, que las que administran el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, deben realizar para determinar la existencia de una enfermedad profesional. Es todo un procedimiento de pesquisa donde se analiza el origen para establecer definitivamente si hay una causalidad directa o no. El otro punto importante es que en materia de COVID-19 la autoridad que está definiendo los términos es la autoridad sanitaria. Es decir, tenemos dos condiciones que podrían generar prestación a los trabajadores. Una, por cierto, los trabajadores con COVID-19 confirmados, y en segundo término el concepto de contacto estrecho, que está definido en un digamos, circular del Ministerio de Salud,
que establece cierta cantidad de tiempo, distancia y condiciones para establecer este contacto estrecho. Y esto va generando una lista de casos confirmados y de casos de contacto estrecho, a la cual se van alimentando por las distintas fuentes, pero en definitiva el que califica esto, y el único que tiene la potestad para hacerlo, es la Autoridad Sanitaria Regional, las Seremías en concreto. También recordar que en este caso, quienes son los llamados a calificar el origen, son los que llamamos la mutualidad o el Instituto de Seguridad Laboral, algunos lo llaman la mutualidad del Estado, que es la que por definición, aquellos que no están afiliados a una mutualidad quedan afiliados a esta. Aquí están, por ejemplo, trabajadores independientes y muchas empresas pequeñas y, por ejemplo, trabajadoras de casa particular, y se rigen por distintos cuerpos normativos, como ya mencioné, la ley, el decreto 109, todas las normas que nosotros hemos establecido y las tenemos compendiadas en un compendio de normas del seguro de la ley, a la cual ustedes pueden acceder también en la web, está fácilmente, se puede encontrar todos los temas por materia, y los sucesivos oficios que hemos ido emitiendo, que son varios, en el contexto de esta epidemia. El primero de ellos fue el 5 de marzo, prácticamente el día que se produjo el primer contagio, y en ese oficio ya nosotros mencionábamos que el país está entrando en una fase compleja, donde se está empezando la propagación del virus y que podían estar eventualmente los trabajadores cubiertos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, para lo cual los organismos administradores debían determinar, así como lo hacen en otras enfermedades profesionales, el origen con carácter laboral de esta enfermedad. Y cumpliendo, como digo, con el requisito del artículo 7, procurando establecer la trazabilidad del contagio. Nosotros ya en ese momento empezábamos a hablar del concepto de trazabilidad, pero también indicábamos que no había que descartar ninguna posibilidad que el contagio pudiera ser de origen laboral, y tomábamos a modo de ejemplo el caso de los trabajadores de la salud. En ese momento, el 5 de marzo. Con posterioridad, el 11 de marzo, volvimos a sacar otro oficio que incrementa este concepto, los casos sospechosos, los casos contacto estrecho, y en particular hacíamos una mención al caso de la administración delegada. Hay dos organismos en Chile, uno es la Universidad Católica y otro es Codelco, que tienen su propia administración, es decir, ellos mismos son parte de la administración de su propio seguro para sus trabajadores, y hicimos alguna referencia específica al respecto. El 16 de marzo, en el oficio 1124, volvimos a mencionar el tema, explicamos nuevamente que dado que estábamos entrando en la fase 4, se podía hacer complejo establecer la trazabilidad. Justamente hay una tensión o una contradicción que se puede generar entre la falta de trazabilidad y la causalidad directa que establece la ley, y ahí quizás se produjo una confusión con la redacción, porque decíamos que obviamente sin poder establecer trazabilidad no se podía calificar el origen laboral. Sin embargo, en ese mismo oficio, y creo que ahí no se hizo mucho énfasis en eso, había un párrafo que decía: no obstante, en la situación en que pueda ser determinada la trazabilidad, es decir, donde hayan indicios de trazabilidad, el caso puede ser calificado de origen laboral. Y esto volvimos a reiterarlos en oficios posteriores, ¿eh? El oficio del 18 de marzo, el 1161, donde nuevamente establecimos condiciones en las cuales se podía establecer un diagnóstico de origen laboral y que estaban seguros. Y aquí mencionar algo que también se ha dicho, pero que no ocurrió. Esta es la primera vez en la historia que una enfermedad infecto-contagiosa se califica como la posibilidad de que sea laboral. Esto no ocurrió con el H1N1, la mexicana, ni tampoco con la gripe aviar, que fueron también pandemias obviamente de menor magnitud, pero en aquellos casos no se calificaron ninguno de esos casos de carácter laboral. Por lo tanto, aquí la superintendencia abrió, como digo, este tema en el cual estamos todos aprendiendo, una condición que antes no existía, que condiciones provenientes del COVID podían ser calificadas de carácter laboral en la medida que se estableciera algún tipo de indicio, algún vínculo
que permitiera decir que había una relación directa. Y también el 27 de marzo establecimos nuevamente condiciones, recordando en este caso lo que estaba diciendo el Ministerio de Salud, porque aquí empezaron a regir las normas del Ministerio de Salud, que eran los que calificaban las condiciones de contacto estrecho en particular, y determinamos también la operatoria, porque esto opera mediante, como digo, una lista que provee el Ministerio de Salud, que le indica a las mutualidades quienes ellos han detectado como contacto estrecho o como caso positivo, además de los casos que las propias mutualidades puedan atender. Y por lo tanto se les señala que deben otorgar el reposo laboral de estos trabajadores y, por cierto, pagar el subsidio que corresponda. El día 27 de abril, y creo que aquí esto le interesaba a la diputada, nosotros establecimos que independientemente de lo que dijera el artículo 7, había claridad que algunos trabajadores en particular tenían un contacto estrecho por su profesión y por su oficio. Y por lo tanto se estableció que los trabajadores de establecimientos de salud, no solamente médicos, enfermeras, sino cualquier persona que estuviese vinculada a un establecimiento de salud donde estaban expuestos al riesgo de contagio y su labor entrañaba este riesgo de contagio, debían ser calificados como casos laborales, a menos que se probara lo contrario. Es decir, en este caso la prueba, si quiere haber algo en contrario, queda establecido en la mutualidad, el trabajador se califica como caso laboral el caso de contacto estrecho y el caso de contagio o el caso positivo. Esto también sigue alguna normativa que ha existido en Argentina y en otros países. No en todos los países esto está calificado como laboral, pero a nosotros nos pareció que era un tema que había que abordar. Y al mismo tiempo, en el transcurso de estos meses, no solamente en relación al COVID, pero todo lo que ha generado, hemos sacado otro oficio, algunos vinculados a la calificación de accidentes del trabajo de los trabajadores que están trabajando a distancia, porque se cambia el contexto del puesto de trabajo. Muchas veces hay confusión respecto a un accidente que puede ser más bien de carácter doméstico, y algunos piensan que puede ser trabajo o viceversa, y por lo tanto reiteramos en esos casos la cobertura del seguro. También reiteramos una serie de medidas de prevención de riesgo, que probablemente es otra materia que nos va a tener que ocupar en algún momento, que tiene que ver con la gestión de los riesgos psicosociales. En este caso fue vinculado al aislamiento físico de los trabajadores a distancia o teletrabajo, pero obviamente en respecto a la situación mental de los trabajadores que están en el caso de los trabajadores de la salud, ahí tenemos una segunda situación que vamos a tener que analizar. Sacamos otra normativa que debo decir que fue compleja porque de alguna manera provocó una expectativa que no era tan fácil de cumplir. Las mutualidades todos los años tienen que destinar el 15% de sus ingresos a gasto de prevención. Y eso es una cantidad bastante importante, estamos hablando de 150.000 millones de pesos más o menos. Le dijimos a las mutualidades que, dada la emergencia, esos gastos de prevención podían destinarse este año inclusive a la adquisición de elementos de protección personal para la empresa adherente. Sabemos que esto provocó alguna expectativa, como dije, era un momento en que no había mascarilla y otros ciertos elementos, pero la facultad está otorgada, no es una obligación, no es una imposición. Las mutualidades están autorizadas para hacer uso de esos recursos en la epidemia COVID. Y también definimos algunas actuaciones de los comités paritarios de higiene y seguridad. Esa es la gama de oficios que hemos emitido, pero creo que lo más importante que hay que mencionar es cómo se ha reaccionado. A la fecha, las mutualidades tienen 12.000, esto al 3 de mayo, 12.624 atenciones al amparo de la normativa de COVID-19. Han hecho casi 3.300 exámenes PCR, de los cuales han resultado 722 casos positivos, 75 pacientes hospitalizados, 59 egresados. Un porcentaje fundamental está en servicios sociales de salud, por cierto, concentrado en la región metropolitana. Y a esto hay que sumar alrededor de 650 licencias médicas emitidas por los servicios de salud de tipo 6, es decir, de carácter laboral. Son licencias médicas electrónicas que ya están habilitadas para ocupar ese campo y que deben sumarse, en este caso, a todos los casos laborales que se han atendido
en circunstancias de esta pandemia. Esto es lo que puedo informar, Presidenta, y dispuesto a sus preguntas. En todo caso, todo esto está disponible en la página web. También vamos a enviarle la presentación y toda esta normativa, aparte del boletín que ustedes han recibido, como digo, está disponible y se pueden hacer las consultas en nuestra web. Muchas gracias. Gracias, superintendente. No sé si la intendenta quiere agregar algo. Intendenta, sí. Simplemente reforzar lo que ya decía el superintendente, que están establecidos claramente los procedimientos en los casos de tanto COVID positivos para el actuar de las mutualidades, pero lo más importante son los contactos estrechos, que son estos contactos que en las empresas la autoridad regional determina que han entrado en contacto con casos positivos, y lo que normamos ahí, que es muy rescatable, muy importante, es que las mutualidades, que ellas siempre tienen que calificar si es de origen laboral o común, en este caso no lo van a hacer previamente y van a proceder inmediatamente al pago del subsidio, que es lo que nos interesaba, que los trabajadores accedieran a los ingresos. Porque muchas veces se critica que porque se les califica como de origen laboral, se manda al otro sistema de salud común y un poco se deja en espera al trabajador de recibir el subsidio. En este caso, no. Nosotros lo estamos fiscalizando ya, semanalmente estamos haciendo el seguimiento y se están emitiendo los subsidios. Ya se han emitido casi 6.000 subsidios por contactos estrechos y eso es lo que nos importa, que siga el flujo de ingresos para los trabajadores. Creo que eso es una de las cosas más importantes, además de la gran preocupación que existe respecto a los trabajadores de la salud, que tampoco se va a entrar en una discusión de que si es de origen laboral y común. En los próximos días, además, vamos a emitir un oficio especificando las mutualidades, que en los casos que tiene que pronunciarse si es de origen laboral o común, dado que la autoridad sanitaria dijo que era un contacto estrecho, solo podrá decir que es de origen común en los casos que lo justifique. Por ejemplo, si apareció algún tipo de trabajador que no era, que estaba cesante o alguna anomalía de ese tipo, lo más probable es que sea un error en los listados. Creo que eso solamente recalcar. Perfecto, muchas gracias. Superintendente de pensiones, Osvaldo Macías. Sí, son temas distintos, pero yo creo que como están, podríamos juntar ambas cosas que pueda presentar el superintendente y luego hacer las preguntas. Yo creo, presidente, me gustaría un poco agotar el tema, que son temas de verdad de naturaleza muy distinta, son situaciones distintas y por tanto nos gustaría pasar a etapa de preguntas respecto de este tema. Si le parece a los diputados, perfecto. Entonces pasamos a las preguntas por parte de los parlamentarios. No sé si diputado Silver, sí. Sí, por su intermedio, presidenta, bueno, escuchamos la cuenta de la intendenta y del superintendente, pero no porque una cosa se repita, nosotros la vamos a dar efectivamente por cierta, ni validarla desde el punto de vista técnico respecto a nuestras prerrogativas como fiscalizadores. A mi juicio, esta superintendencia está absolutamente al debe respecto a los trabajadores. Quiero decir que el oficio número 16.744, bajo escrutinio estricto, finalmente deja en desprotección a los trabajadores respecto de la cobertura, perdón, de la ley 16.744, me refiero al oficio 1124, para efectos de poder recurrir a su mutual y que han entregado obviamente a las condiciones, en este caso, y debilidad que tiene el sistema público de salud, porque claro, uno puede hablar del tema de la trazabilidad, pero la verdad es que hay condiciones bien objetivas. Esta sesión también la escucha mucha gente y yo quiero preguntarle a quienes nos escuchan, para que ojalá también las autoridades de la superintendencia hagan la misma pregunta. Si yo estoy en una situación de cuarentena, no puedo ocupar los espacios físicos, mis hijos no pueden entrar al colegio, pero yo, por ejemplo, trabajo en una empresa de aseo y estoy obligado a trabajar, porque recordemos que tiene características, en este caso estratégicas, obviamente, dichas funciones. Al solo amparo del oficio respectivo, obviamente ese trabajador recolector de basura tiene que acreditar, porque en su perjuicio corre obviamente la interpretación de la superintendencia, que el origen de la enfermedad no es de motivo laboral. Esta persona tiene prohibido ir a una actividad social, todos lo sabemos, no puede ocupar espacios públicos, no puede salir de la casa, está cuarentenada, su familia también,
y lo que todos diríamos es obvio, se enfermó en el trabajo, porque el único lugar que salió de la cuarentena, al solo amparo efectivamente del oficio de la superintendencia, eso no es lógico. Lo que todos los chilenos entenderían como lógico, que esto fue una enfermedad laboral, que ahí se inoculó efectivamente la enfermedad a vista y paciencia del superintendente, ello no ocurre, sino que se invierte la carga de la prueba y él tiene que acreditar la trazabilidad, casi una condición de epidemiólogo, acceder efectivamente a los test rápidos de los colegas, que pueden además ser asintomáticos, que no tuvieron acceso efectivamente a test en su minuto, etcétera, pero a la superintendencia esto no le parece correcto, salvo efectivamente respecto de, ahora bien, de manera corregida respecto a los trabajadores de la basura. Perdón, trabajadores de la salud. Esto mismo se puede repetir con los trabajadores de los supermercados, con los reponedores, con otros trabajos que de manera obligatoria, bajo condiciones objetivas de cuarentena y de aislamiento, vale decir, no tenía otra posibilidad de ser contagiado si no es en el contexto del ejercicio de su responsabilidad laboral. Y en consecuencia, señora presidenta, quiero acusar, obviamente, primero la falta de prolijidad de la superintendencia respecto a este dictamen, porque pudo haber incorporado estos elementos u otros mucho más objetivos, precisos, certeros, como obviamente una persona que, como digo, obligado a hacer cuarentena, con sus hijos acuarentenados, donde no hay otra posibilidad de contacto sino no solo laboral, era, por motivo de las condiciones de la lógica y la razón, la única circunstancia probable, obviamente, de su contagio, el estar justamente prestando servicios de manera obligatoria. Puse un elemento, puedo poner muchos otros tipos de ejemplos, pero obviamente estas personas, en este caso a la luz de la superintendencia, estas personas tienen que acreditar obviamente la trazabilidad de la enfermedad, cosa que además abusa un poquito de la candidez en este caso y la inocencia de quienes estamos acá y de los chilenos obviamente que leyeron el oficio 1124. Entonces, preguntarle por su intermedio al señor presidente, al superintendente, si este tipo de cosas tan obvias no las tuvieron efectivamente a consideración por parte de la superintendencia al momento de oficiar o redactar este oficio 1124. ¿Por qué el trabajador de la salud sí y el recolector de basura no? ¿Por qué el cajero que está obligado a atender gente que no sabe además quién lo contagió? Pregunta, ¿cómo puede un cajero acreditar la trazabilidad si no sabe quién tiene al frente? Si aquí no se trata que un colega lo tendría que haber contagiado, cualquier persona que simplemente le tocó atender, que se desconoce su paradero, efectivamente va a poder acreditar que estaba enfermo, que recibió la plata, que lo tocó por parte de una persona que tenía COVID. ¿Cómo estos elementos efectivamente no fueron incorporados a la circular y se invierte la carga de la prueba y se le pide al enfermo acreditar la trazabilidad efectivamente de esta enfermedad? Eso, señor presidente. Gracias, Gloria. ¿Alguien? Ok. La diputada Carol Carriola tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Saludar al superintendente, a la intendenta, superintendenta también, a la intendenta también, y a todos los colegas que están de forma telemática y también presencial. Este no es un tema que tocamos por primera vez, Presidenta, en esta comisión, ya lo habíamos tocado anteriormente, de hecho se lo preguntamos a la ministra, también al subsecretario, ¿cierto?, a propósito de que efectivamente nos llama profundamente la atención, y en eso quiero suscribir las palabras del colega que me antecedió, en relación a que es tremendamente preocupante que en medio de una pandemia, donde efectivamente ya hace varias semanas que el gobierno determinó la entrada en fase 4, cuestión que por lo demás está reconocida en el dictamen, lo cual significa que la trazabilidad de los casos se hace prácticamente imposible, eso es la entrada en fase 4, se plantee dentro de un dictamen para precisamente resguardar la salud de los trabajadores y trabajadoras que a pesar de la pandemia, que a pesar de las recomendaciones de las instituciones públicas a nivel nacional e internacional en torno al confinamiento domiciliario, aquellas personas que han tenido que seguir llevando adelante su trabajo en el lugar físico de trabajo, no solamente
tiene posibilidades de contagio en el lugar de trabajo, sino que también en el proceso para poder llegar al lugar de trabajo. Y eso, presidente, me parece que es un elemento importantísimo cuando estamos hablando precisamente de la cobertura del seguro laboral o de accidente del trabajo y enfermedades profesionales referidos a la ley 16.744. Porque finalmente acá lo que ocurre, presidente, en lo concreto, es que trabajadores y trabajadoras que sigan asistiendo a su lugar de trabajo, que se contagien con coronavirus y que no tengan cómo demostrar la trazabilidad del contagio, sencillamente van a quedar y están quedando desprotegidos de su derecho. ¿A qué? A tener atención de salud en las mutuales de seguridad. Entonces, presidente, yo me pregunto, ¿por qué razón hoy día la superintendencia, la Suceso, por la vía de un dictamen, al igual como lo hizo en su momento, ¿cierto?, la Subsecretaría del Trabajo, la Dirección del Trabajo en otro dictamen, ponen en el centro elementos externos a un fundamento que es muy importante, profundo y es central, que tiene que ver con el resguardo de la salud de los trabajadores y trabajadoras en medio de una pandemia? Este dictamen pareciera ser que está completamente descontextualizado de lo que está viviendo el país y el mundo, porque cuando se entra a fase 4, y lo quiero volver a repetir, la fase 4 significa que no hay trazabilidad. Y por lo tanto, dejar en manos del trabajador el tener que demostrar la trazabilidad me parece perverso. Y no tiene otra calificación, presidente. Me parece perverso. Y creo que frente a esto yo quisiera, y comparto lo que ha planteado el diputado Silver cuando dice qué diferencia hay entre un trabajador que trabaja en servicios de aseo con un trabajador o trabajadora que se desempeña en otra tarea, pero que sin embargo tiene que asistir concretamente a su lugar de trabajo con todo lo que ello significa. ¿Acaso en el proceso del transporte, a través del transporte público, ese trabajador entra en proceso de inmunidad? O sea, el primer trabajador o trabajadora que se contagie en una empresa o en un lugar de trabajo determinado va a quedar completamente desprotegido. Los demás van a poder tener justificación porque van a poder decir o creer, ¿cierto?, que fue contagiado por el trabajador que se contagió como primero dentro de la lista. El resto sí, pero él no, o ella no. No me parece correcto, presidente. Aquí los criterios tienen que ser poniendo en el centro la salud de los trabajadores, de las familias y de sus familias, porque además hoy día el que estén en confinamiento domiciliario, los jóvenes, los niños, los estudiantes, adultos y adultas mayores, pero que haya trabajadores que están en esta exposición sin tener la seguridad de que van a tener atención producto de que se contagian por tener que ir a su trabajo, finalmente queda un vacío que es profundo, que es injusto y que por lo demás, y hay que decirlo, el negocio de las mutualidades, pucha que se ve beneficiado. Pucha que se ve beneficiado. Y una vez más, vemos cómo, de manera secundaria, un privado tiene más beneficios que los trabajadores. Lo hemos dicho todos los días, presidente. ¿Quiénes están pagando esta crisis por todos lados? Son los trabajadores y trabajadoras. Ya lo dejó demostrado Cencosud, que se repartieron sus utilidades, el 80% de las utilidades repartidas, acogiéndose a la ley de protección del empleo que aquí nos vinieron a asegurar de que no iba a ser mal utilizada porque estaban todos los resguardos, que las indicaciones que incorporamos ni siquiera fueron aceptadas por el Ejecutivo. Y ahí está, el abuso. Le cortan el sueldo a los trabajadores y trabajadoras, no se les reconocen enfermedades laborales por este dictamen y más encima se reparten las utilidades. Y las mutuales, tranquilitas, recibiendo los recursos que siguen entrando por el seguro. No me parece, presidente, creo que esto no corresponde. Es inmoral, es antiético y es criminal con los trabajadores de nuestro país. Entonces, por favor, yo le pido al superintendente que nos está escuchando que nos explique cuál es el criterio distinto que tiene la Suceso respecto de la fase 4 y la trazabilidad. ¿Por qué un trabajador sí se puede contagiar en el trabajo y no en el transporte?
o en el proceso de, o entrando. ¿O acaso él no sabe que si afuera de la empresa o en la entrada de la empresa el virus estaba en el suelo, el trabajador se cambia los zapatos y ya se contagió? ¿Y ese trabajador qué pasó? Hasta ahí no me llegó, pues, no tiene cobertura. Y la mutual, topón para adentro. No, presidente, no estoy de acuerdo. Creo que esto no corresponde, se lo dijimos a la subsecretaria, al subsecretario, perdón, a la ministra, y ahora se lo decimos al superintendente, que este dictamen, al igual que los dictámenes de la Dirección del Trabajo, no han estado a la altura de poner en el centro la salud de las personas. Gracias. ¿Alguien más de los parlamentarios va a hacer uso de la palabra, los que están desde medios telemáticos? No, ok. Entonces, al señor superintendente le ofrezco la palabra para las respuestas respectivas. Gracias, presidente, por su intermedio. Yo quiero mencionar que se ha concentrado toda la crítica en el oficio 1124. A mí me parece que los oficios posteriores, y particularmente el segundo párrafo del artículo 1124, del oficio 1124, establecen que efectivamente existe la posibilidad que enfermedades generadas en el campo de esta pandemia pueden ser calificadas como laborales. Eso existe. Lamentablemente, y tampoco es algo que yo necesariamente me guste, la ley establece una condición específica en su artículo 7. Nosotros como superintendencia tenemos facultades interpretativas, pero no tenemos facultades para cambiar la ley. La ley establece una causalidad directa para determinar y definir una enfermedad profesional. Esto se nos ha dado ahora, pero también se nos ha dado con otras enfermedades profesionales. Y la gran mayoría de las enfermedades profesionales que hoy día nosotros vemos enfrentados son las de carácter mental. Y ahí siempre hemos tenido esta dificultad de establecer la causalidad directa, porque es muy difícil decir cuándo comienza una depresión, cuándo comienza una condición de ansiedad o lo que sea, estableciendo esta causalidad directa. Lo que hemos dicho, y cualquier diferencia un caso de otro, que en el caso de los trabajadores de la salud se dan las condiciones para calificar aquello como contacto estrecho, de acuerdo a las definiciones del MinSal. En el caso de otros trabajadores no están dadas las condiciones, sino es un análisis caso a caso para ir determinando si se producen las condiciones de contacto estrecho que permitan calificar ese caso como un caso laboral. Y efectivamente tiene razón la diputada. Si en la sala que están allá, no los que estamos virtualmente, ¿no es cierto?, apareciese un caso COVID positivo, ese caso no podría ser calificado laboral porque no tenemos certeza de la forma en que fue el contagio. Pero si resultasen algunos de la sala contagiados, esos serían calificados como casos laborales porque efectivamente fue con ocasión del trabajo que ello ocurrió. Esa es la interpretación que históricamente ha tenido la superintendencia respecto de la ley en lo que se define como enfermedades profesionales. Y eso es lo que está explicando las definiciones que estamos haciendo. Podemos modificar la ley, pero no está en nosotros, queridos parlamentarios. Ok, muchas gracias, intendente. Para seguir avanzando en los puntos para los que estamos convocados, ahora en el punto 2 de la tabla está analizar los pronunciamientos dictados por la Superintendencia de Seguridad Social. Al revés, partieron. Entonces conocer la norma que anunció la Superintendencia de Pensiones que permita transferir los fondos de los afiliados a una cuenta corriente a quienes están próximos a iniciar sus trámites de jubilación. Para esto ofrezco la palabra a nuestro invitado, Osvaldo Macías, que está allá arriba. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Escuchamos, presidente. ¿Sí? Lo escuchamos. Don Osvaldo, tiene la palabra. Gracias, muy amable. A raíz de la pandemia mundial derivada del COVID-19, como todos sabemos, se produjo una debacle mundial en los mercados financieros que afectó a todo tipo de instrumentos financieros y emisores en todo el planeta y, por supuesto, también a Chile. En ese contexto y circunstancias, más allá de que nosotros siempre hemos recomendado que las inversiones de los fondos de pensiones deben mirarse en un horizonte de mediano y largo plazo y por lo tanto siempre hay situaciones puntuales que afectan las rentabilidades. El consejo para los afiliados es siempre pensar a largo plazo, no tomar decisiones apresuradas
y evitar cambios intempestivos de fondo, porque van a estar en el sistema previsional en torno a 40 o más años y por lo tanto es en plazos largos lo que deben ver el desempeño de su fondo de pensiones. Sin embargo, en este caso en particular, se observó una volatilidad nunca antes vista y vimos una caída, un derrumbe mundial y en el caso nuestro de los fondos de pensiones muy grande. Y analizando qué podíamos hacer en una situación tan inédita como esta, sí observamos un grupo que, a juicio nuestro, tenía un problema que no era posible de superar esperando tiempos muy largos. Evidentemente, personas que están cerca de jubilarse sufren un impacto en su fondo, luego del cual es difícil recuperarse en tiempos cortos. Siempre aquí lo aconsejable es, en lo posible, siempre que se pueda postergar la decisión de pensión hasta que los fondos se recuperen. Pero también sabemos que hay personas que no pueden hacer aquello, y eso por supuesto que nos preocupó mucho y nos pusimos a pensar qué podíamos hacer para una situación como esta. En ese contexto es que identificamos a un grupo de personas que son aquellas que están en este momento tramitando su pensión, que efectivamente no tienen tiempo para esperar para recuperar que los mercados se recuperen. Y dentro de nuestras facultades legales observamos que existía una que nos podía ayudar a mitigar estos efectos. Esas facultades dicen relación con crear un fondo que congele los valores de las inversiones. En este caso, colocar los dineros de las personas en cuentas corrientes. ¿En qué consiste esto entonces? Cuando una persona va a iniciar el trámite de pensión, puede elegir que sus fondos queden en cuentas corrientes de los fondos de pensión, con el objetivo de que no se vean afectados justamente en los mercados financieros. Aquí hay que recordar que un trámite de pensión de vejez o de sobrevivencia dura un poco más de 30 días y uno de invalidez demora más de 90 días. Entonces, esos 30 o 90 días que demoran los trámites de pensión, evidentemente su fondo puede sufrir fluctuaciones negativas e incidir en el monto de su pensión en forma negativa. Dado eso, y para evitar esa situación, es que se ideó esta fórmula de que los fondos queden en una cuenta corriente. ¿Cómo opera esto? La persona al momento de solicitar la pensión, ya sea de vejez, invalidez o sobrevivencia, o mientras se encuentre en trámite su solicitud, puede solicitar a su administradora que transfiera todo el saldo de ahorro que destine a pensión a una cuenta corriente del fondo, con el único objetivo de que se mantenga intangible su fondo de pensiones, que no haya ninguna variación en los ahorros previsionales para así no impactar en el valor de su pensión. Esta opción está vigente solo hasta que el pensionado finalmente termina el trámite de pensión. Y ahí pueden ocurrir dos cosas: la persona se pensiona o se desiste de pensionarse, no es obligatorio pensionarse. Una vez que esto ocurre, si la persona elige retiro programado o se desiste de su trámite de pensión, sus fondos salen de la cuenta corriente y vuelven al fondo donde estaba originalmente, salvo que la persona quiere cambiarse de fondo y sigue su curso, o se pensiona en retiro programado en el fondo que elija, o se mantiene en el fondo en que estaba o en el que elija, si es que finalmente no se pensiona. Si elige renta vitalicia, sus fondos son traspasados a una compañía de seguro que le va a proporcionar esa pensión. Luego, ¿cómo se hace esto? Específicamente, cuando la persona va a hacer el trámite, lo puede hacer virtual o lo puede hacer en su administradora en forma presencial. Va a haber un formulario que ya está diseñado y la persona, dentro de las cosas que tiene que seleccionar, es si opta por esta nueva alternativa que tiene de congelar sus fondos mientras se tramita la pensión, o bien sigue la alternativa que hoy día de mantenerse en el fondo en el cual está. Esta norma está vigente a contar del 1 de mayo, por lo tanto ya en estos momentos pueden hacer uso de esta opción quienes se van a pensionar. Un dato importante: se están pensionando al año 170.000 personas y crece en torno a 10% por año el número de pensionados. Por lo tanto, es algo importante
y creemos que esto puede ayudar efectivamente a quienes quieren comprar un seguro de rentabilidad en el momento en que están pensionándose, a tomar esta alternativa que antes no estaba, ¿no? Entonces, esa es la historia de esta norma, como la pensamos a raíz de esta crisis que se produjo por el COVID-19 y ya está disponible hoy día esta nueva opción para los trabajadores. La disculpa al superintendente de Seguridad Social y a la intendenta, pueden retirarse para no abusar de su tiempo porque ya hubo las intervenciones, ustedes escucharon y respondieron. No obstante, que no hayan dado seguramente van a haber oficios seguramente que la comisión irá a acordar. ¿Sí? Eso. Ofrezco la palabra a los diputadas y diputados, tanto los presentes como los por vía telemática, respecto a la intervención de don Osvaldo Macías Muñoz, superintendente de pensiones. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Tu capel. Presidente. La verdad que una consulta, no sé si no escuché bien toda la intervención de Osvaldo Macías, pero tengo una duda. Esta propuesta que está haciendo, digamos, la superintendencia tiene que ver más bien con los que se van a pensionar de aquí hacia adelante, ¿no es cierto? Pero porque yo entiendo que las personas que tenían o estaban a punto de jubilarse y llegó esta crisis, sus fondos ya se fueron al suelo. Ahora entiendo que hay algunos recuperándose, ¿no es cierto? Pero la recuperación cuesta mucho más es mucho más difícil que la caída. Esa persona ya no tiene posibilidad de sacar sus fondos porque sus fondos ya perdieron mucho. Entonces, me imagino que la propuesta va más bien en el sentido de que aprendimos de esto y estamos proponiendo algo al futuro, pero no es una solución para los que se iban a pensionar en este periodo de crisis. No sé si entendí bien, tengo esa duda, presidente. Sí, gracias. ¿Alguien más va a hacer una intervención, pregunta, reflexión sobre el punto? Después le ofrezco la palabra al superintendente para que responda al diputado Tucapel Jiménez. Con su permiso, señora presidenta, para responder al diputado. Lo que dice el diputado es muy cierto, está en lo correcto. Esta norma va dirigida a quienes inician un trámite de pensión, en este caso va a contar desde el lunes 4 de mayo. Ellos pueden seleccionar esta opción. Quienes lo hicieron antes no tenían disponible esta opción. Ahora, igual yo quisiera precisar algunos puntos en este sentido. Las personas que están cerca de pensionarse o en trámite de pensión están en tres tipos de fondos. El fondo tipo C, el fondo tipo D y el fondo tipo E. El fondo tipo E es el que tiene menos variabilidad, el D un poco menos y el C un poco más, pero son fondos que no son riesgosos como el A y el B. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurren estos shocks de precios tan grandes? Se produce una cierta compensación, que la explico de la siguiente forma. Cuando un fondo como el D o el E, donde está la mayor parte de la gente que se va a pensionar, sufre un impacto hacia la baja, generalmente porque los instrumentos de renta fija, o sea, los bonos, por ejemplo, de empresas o los bonos estatales, han bajado su precio. Eso significa que la tasa de interés ha subido. Cuando la tasa de interés sube mucho, los instrumentos de renta fija bajan de precio. ¿Por qué bajan de precio? Porque el instrumento de renta fija que yo tenía me estaba rentando, por ejemplo, 3. Claro, y si sube a 5, el instrumento que yo tengo, que me da solo 3, vale mucho menos que antes, porque si yo soy inversionista voy a tomar el de 5 y no el de 3. Entonces mi instrumento bajó de precio en ese caso, se desvalorizó. Pero cuando la tasa de interés sube, que es el caso, y bajan los valores de los fondos, también suben las alternativas de pensión que yo tengo. ¿Por qué? Porque puedo tomar una renta vitalicia, por ejemplo, y la renta vitalicia
mientras más alta la tasa de interés es mejor, porque me da una mayor rentabilidad. Entonces, yo por un lado tengo una pérdida en mi fondo de pensiones, pero por otro lado tengo una ganancia porque voy a tomar una renta vitalicia mejor. O bien, si me voy a un retiro programado, también ocurre esa situación, que voy a tener la opción, en este caso, de recuperarme más adelante porque los retiros programados siguen siendo de mi propiedad y mis recursos siguen estando invertidos en activos financieros que más adelante se van a recuperar. Ahora, eso mitiga bastante el problema. O sea, no es que una persona que le bajó un 10% el fondo vaya a perder un 10% de pensión, sino que le bajó un 10% el fondo, pero probablemente su renta vitalicia va a subir en un valor cercano al 10%. O bien, si se va a retiro programado, con el tiempo sus fondos se van a recuperar y ese 10% lo va a recuperar. O sea, no es que pierda toda la persona. Además, existe otra opción, que la persona siempre entre medio se puede desistir de pensionarse. O sea, si entre medio cuando se está pensionando ve que se derrumba el mercado, lo lógico es que la persona lo piense de nuevo y no se pensione. Lo que pasa es que hay personas que no pueden hacer eso porque están con una necesidad muy importante de pensionarse por distintas razones y requieren recursos. Yo entiendo esa situación y que no pueden esperar ni siquiera un mes. Esas personas son las que nos preocupan a nosotros, pero de todas maneras no están completamente desprotegidos, sino que si uno mira integralmente todo el proceso de pensión, que es el fondo que tengo justo antes de pensionarme, y cómo salgo después del proceso de pensión, la situación es menos dramática de lo que parecería. De hecho, hoy día nosotros publicamos, por ejemplo, las cifras de rentabilidad, y lo que nosotros estamos viendo es un rebote fuerte de los fondos. Estamos viendo, por ejemplo, que el fondo tipo A rentó durante abril un UF más 8,6%, recuperando un 40% de lo que había perdido entre enero y marzo. El fondo tipo E rentó un UF más 5 y revirtió completamente las pérdidas que tenía acumuladas de enero a marzo. O sea, ya no tiene pérdida el fondo tipo E. Entonces, lo que nosotros hemos dicho siempre es que hay que tomar esto con cautela porque los fondos se recuperan. Ahora, estamos en un periodo de alta volatilidad, nada puede asegurar que el mes que viene o este mes las rentabilidades vuelvan a bajar, pero sí lo que podemos decir es que en plazos de un año o un poco más, los fondos finalmente debieran estabilizarse. Entonces, esa es la situación, diputado. Gracias, superintendente. Tiene la palabra la diputada Cariola y después, o a continuación, el diputado Francisco Eguigüe. Sí, presidente. A ver, yo quisiera recordar que hace algunos meses atrás, hace algunas semanas, esto ha sido tan largo toda esta situación que parece que han pasado meses, pero tan solo hace algunas semanas conocíamos, ¿cierto?, una información que nos ha tenido preocupados y preocupadas, que es precisamente la reducción de los fondos de pensiones de trabajadores y trabajadoras que producto de las fluctuaciones de la bolsa en los cuales se invierten estos recursos, que pertenecen a los trabajadores y trabajadoras, finalmente se vieron afectados negativamente. Como la bolsa fluctúa, las pensiones pueden subir o bajar y eso va a depender, y aquí lo que intenta, al menos eso quiero entender yo, con esta propuesta del gobierno, es establecer un mecanismo para resguardar los montos de pensiones de aquellas personas que están por jubilar. Eso quiero plantearlo, presidente, como lo que entiendo, digamos, de esta propuesta. ¿Y por qué lo repetí, presidente? Porque me queda la impresión de que acá pareciera haber un reconocimiento implícito de los riesgos que significa poner los ahorros de los trabajadores por parte, en esta verdadera industria que han constituido las AFP, ¿cierto?, que lejos de ser un sistema de seguridad social, de resguardo social, es un negocio absolutamente lucrativo y rentable para algunos y riesgoso para otros. Quiero poner ese punto, presidente, porque al establecer esta medida por parte del Ejecutivo, están reconociendo las consecuencias de lo que esto significa. Implícitamente, yo sé que no lo van a decir porque ellos son férreos defensores de las AFP y lo hemos visto en lo que fue su proyecto de pensiones durante todo el proceso legislativo que llevamos. Pero, presidente, frente a la posibilidad de traspasar temporalmente los ahorros a una cuenta corriente, a mí me surgen algunas dudas. Todos sabemos
que a propósito de la pandemia existen condiciones complejas desde el punto de vista de la economía y por tanto también de solvencia de las grandes empresas, incluido en eso los bancos. Estos ahorros van a ser transferidos a cuentas corrientes que no van a poder ser utilizadas, es decir, de ahí no se van a poder mover los recursos. No es que el afiliado al transferir a su cuenta corriente va a tener recursos a disposición para poder mantenerse, sino que es para dejar estancado. Sin embargo, esos recursos van a quedar a disposición de los bancos. Frente a esa situación, presidente, yo entendiendo además que son alrededor de 150.000 personas al año que inician sus trámites de jubilación, ese es el promedio que está informado por la superintendencia, esos fondos que se van a mover a cuentas corrientes, yo quisiera saber cuál es la proyección, y esto le quiero preguntar al superintendente, cuál es la proyección en pesos que se estarían moviendo desde los fondos de las AFP a las cuentas corrientes, en total. ¿Cuáles? A los bancos, por tanto, presidente, tal como lo dice usted, a los bancos. Quiero saber también, efectivamente, cuántos millones de pesos se están moviendo a los bancos, pero además me gustaría saber cuántos se pagará de comisiones en relación a los fondos por permanecer en estas cuentas corrientes destinadas para tal efecto. O sea, si es que efectivamente lo que se plantea aquí es que el resguardo de estos recursos en los bancos van a tener o no comisiones de pago adicionales, además de las que los afiliados ya pagan en las AFP. Además, presidente, me gustaría preguntar que en relación a estas cuentas corrientes que van a estar administradas y alojadas en las o sea, si estas cuentas corrientes van a estar administradas o alojadas en las propias administradoras de fondos de pensiones o van a hacer convenios con bancos, con otros bancos en definitiva, que no estén vinculados. Quiero saber si si eso ya, o sea, si eso lo tienen definido de esa manera. Si fuera este el último caso, o sea, el último caso el que se llevara adelante, a mí me queda la impresión, presidente, de que acá lo que pudiera estar pasando, y esto ya lo planteo a modo de opinión, es que se pudiese estar dando, a partir de un rescate financiero, a costa de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras, una nueva especulación con ahorros previsionales a través de los bancos. O incluso a través de las AFP, si es que fueran estas mismas las que establecieran este mecanismo de ahorro a través de cuentas corrientes. Por eso quiero resolver esas dos dudas, presidente. Me parece que esta es una situación no inocente. Yo, perdonen que permanentemente esté mirando debajo del agua porque me interesa resguardar los intereses de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo cuando se trata de sus fondos de pensiones que ya han sido lo suficientemente abusados como para que además una situación como esta, presidente, busque por sobre todo, más que resguardar el que no haya variaciones en los últimos meses a propósito de la pandemia en los fondos de pensiones para la jubilación de un trabajador o trabajadora, que lo que intente haber acá sea derechamente, presidente, un rescate financiero a los bancos. Me preocupa, me parece, presidenta, perdón, que hubo un cambio recién. Me preocupa esta situación, yo tengo desconfianza sobre esta medida, no me parece que es una medida ingenua o que no tenga otra expectativa, por eso me interesa también saber sobre las comisiones, sobre los mecanismos y sobre las facultades que van a tener las propias AFP para generar estos tipos de cuentas de ahorro en función de la transferencia de estos fondos que le pertenecen a los trabajadores y trabajadoras. Eso, presidenta. Gracias, diputada. Entonces le damos la palabra al superintendente para que pueda responder. Gracias. Bueno, lo que nosotros aquí estamos pensando derechamente es simplemente en darle una oportunidad a las personas que voluntariamente lo deseen, que no sufran ninguna fluctuación su fondo de pensiones durante este periodo. Entonces, el único objetivo aquí es una especie de seguro de rentabilidad para las personas, de tal forma de que si la persona no quiere de ninguna manera sufrir una variación en su fondo,
pueda dejar estos fondos en cuenta corriente. ¿Cómo nace todo esto? Esto nace porque nosotros recibimos muchísimas consultas, reclamos, dudas de la gente en nuestros call centers, en nuestras páginas web, durante todo este periodo de baja de los fondos. Entonces nos damos la angustia de la gente y por supuesto nosotros no podemos estar indiferentes ante una situación como aquella, digamos. Explicamos racionalmente la situación, le decimos a las personas que han habido crisis como la del 2008-2009, que los fondos cayeron 40% del fondo tipo A y que el año siguiente se recuperó con un 43%, pero las personas no están disponibles para esperar un año o un año 4 meses que se demoró la recuperación anterior, por ejemplo, para que sus fondos se recuperen, sino que la gente realmente sufre una gran angustia y nosotros percibimos esa situación en nuestras oficinas de atención de público, en nuestros canales web, en nuestros canales telefónicos. Entonces, lo único que nos motiva con esta norma es efectivamente proteger a la gente, proteger a los trabajadores. Esta es una opción absolutamente voluntaria, no es obligatoria de ninguna manera, es para que la gente se sienta segura si es que eso le da más tranquilidad. Nosotros estamos pensando en las personas acá, digamos. Entonces no estamos de ninguna manera, no nos interesa en realidad lo que hagan los bancos o no hagan los bancos, lo que nos importa a nosotros es la gente. Eso es lo que nos motiva todos los días acá. Nosotros trabajamos para el bienestar de los afiliados y de nadie más, digamos, eso es lo único que nos preocupa. Aquí no hay comisiones para las AFP, las AFP no ganan dinero por esto, no pueden cobrar ningún tipo de comisión, y las cuentas corrientes que están abiertas en las instituciones bancarias, que son las únicas entidades facultadas para tener cuentas corrientes en Chile, son pagadas por la AFP. O sea, cualquier comisión que haya en una cuenta bancaria es costo de la AFP. Ahora, evidentemente, si van las plata a las cuentas corrientes de banco, los bancos tienen operaciones que están facultadas para efectuar. Es un tema que nosotros no nos incumbe, sino que lo que nos interesa es que la persona que quiera tener un seguro lo tenga. Esa es nuestra única motivación acá, digamos. No sabemos cuánta plata va a ir para allá, simplemente porque es imposible saber cuántas personas finalmente van a tomar esta decisión. Nosotros vemos aquí en las personas que reclaman o que preguntan, pero no sabemos finalmente cuántas personas van a tomar una decisión como esta de tomar este seguro, porque siempre está vigente la alternativa de no hacer nada al respecto de esto, sino que mantener la conducta que tienen hoy día. Y eso lo vamos a saber con el tiempo, una vez que vayamos observando la gente que se va pensionando y cuántos de ellos eligen esta opción. No sé si eso, diputada, responde a su pregunta. Diputada Cariola, no sé si quiere agregar algún punto también. Diputado Guiguren. Solamente preguntarle si es que tiene algún tipo de proyección, porque es evidente que no sabemos quiénes se van a acoger si la ley no existe. Pero la pregunta es si tienen algún tipo de proyección a propósito de la cantidad de personas que podrían eventualmente, si es que la totalidad de los afiliados que pueden hacerlo tomaran esta opción, ¿cuántos serían los recursos que se terminarían transfiriendo? Me imagino que tienen algún cálculo de proyección de esto, y no me quedó claro si los bancos, si las AFP pueden generar un mecanismo, según se les habilita, digamos, a generar estas cuentas de ahorro sin trazabilidad en la bolsa. En el fondo, cuentas de ahorro estáticas, como se ha planteado, o derechamente esto significa desarrollar convenios con bancos externos. ¿Cuáles serían esos bancos? ¿Cuál es el mecanismo? Si es por la vía de una licitación, si es abierto, si está definido por el afiliado, y si el banco, por administrar esos recursos, cobraría adicionales comisiones, porque es evidente que las FP sí cobran comisiones por mantener los recursos, o nosotros lo sabemos, pero que en relación a la administración de estos recursos, que no los haría la FP, sino que quedarían en una cuenta corriente estático, si por esa razón se cobraría una comisión de mantención por parte del banco, si eso lo tienen contemplado así o no. Perfecto. Perdón, si me permite, Presidenta. Sí. Gracias. Sí, continúa. No son nuevas cuentas corrientes, diputada, sino que hoy día ya las administradoras de fondos de pensiones tienen cuentas corrientes bancarias con múltiples instituciones, no tienen solamente con una, sino que con múltiples instituciones autorizadas. Y esas cuentas corrientes son las mismas que se van a usar ahora para esto, digamos. O sea, no hay una innovación ahí en cuanto a abrir nuevas cuentas corrientes, ni tampoco hay nuevos. Lo mismo, se aplica y se utiliza la infraestructura que hoy día ya
ya existe, son las cuentas corrientes bancarias existentes hoy día. No hay ninguna innovación respecto a esa materia. Y respecto a cuánta gente lo podría utilizar, el año pasado se pensionaron 170.000 personas en el sistema previsional. O sea, ese es el tope de gente que podría eventualmente llegar a utilizar un mecanismo como este en forma transitoria, ¿cierto? Durante el periodo que dure su pensión. Es la estimación máxima que uno podría esperar. Pero como le digo, no sabemos realmente, mientras no veamos cómo las personas se comportan en este sentido, si van a elegir o no esta opción. Es un seguro que van a tener, que antes no tenían, y si no lo quieren, van a continuar tal como están hoy día, digamos. No hay ninguna variación en ese sentido. No lo podemos oficiar formalmente, pero se lo podemos solicitar también si nos puede entregar alguna proyección de lo que están viendo desde la superintendencia, tanto en la cantidad de gente como en las cifras, los montos de las pensiones que se verán acogido a ello, y también cuando tengan un primer balance, superintendente, si nos pueden enviar, porque de hecho lo ideal es que desde la comisión podamos también estar informados. A nosotros nos preguntan varias personas respecto a este tema, así que es necesario también mantener ese canal de información. El diputado Eguiguren tenía... la diputada Cariola, ¿sí? Superintendente, perdón que vuelva sobre el punto, pero yo planteé y quisiera saber qué piensa usted al respecto, porque me parece un punto muy relevante a propósito de las razones que motivan esta medida, que tal como usted lo dice, bueno, al parecer yo lo entendí bien, pero si usted coincide conmigo, entonces, por tanto, que esto deja de lado lo inseguro que es el sistema de pensiones que tenemos en función de la protección de los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras. Quiero preguntárselo así muy concretamente para saber su opinión, porque si se pretende tomar una medida como esta es precisamente porque no existe la seguridad de poder mantener una estabilidad en esos fondos que le pertenecen a los trabajadores y que tanto les ha costado poder llegar a reunir. Con su permiso, señora presidenta, voy a responder lo que me consulta la diputada. Bueno, yo coincido plenamente con lo que usted dice. Yo creo que las personas, efectivamente, cuando uno conversa con ella, sienten una gran inseguridad porque lo que ellos quieren, sin duda alguna, es que su pensión en lo posible sea estable en el tiempo. Ellos viven generalmente muy al justo y por lo tanto en ese contexto siempre es bueno darle seguridad a la gente de que su pensión va a ser lo más estable posible y no va a tener fluctuaciones en el tiempo. Ahora, se han hecho cosas, diputada, y ahí ustedes mismos han legislado en la Cámara recientemente. En el mes de diciembre del año pasado, ustedes aprobaron un cambio importante al pilar solidario, donde todas aquellas personas que van a pensionarse por retiro programado tienen una pensión final fija. ¿Qué significa una pensión final fija? Que cualquier cambio que haya en los mercados bursátiles no van a afectar la pensión de la gente, sino que van a ser absorbidos finalmente por el subsidio estatal. Hasta antes de esa ley habían dos tipos de pensionados en el pilar solidario, algunos que tenían pensión final fija garantizada, pero otros que no lo tenían. Con el proyecto de ley que ustedes aprobaron, todo pensionado a contar del 1 de enero, tiene una pensión final fija si elige retiro normado y está en el pilar solidario. Además, aprobaron otra norma importante, que es aquellos pensionados que no están en el pilar solidario, pero en el futuro puedan quedar en el pilar solidario porque están en el 60% más pobre, también le dieron un piso de pensión básica solidaria. Son ya certezas importantes para la gente. Quienes se van a renta vitalicia siempre tienen asegurada su pensión, por lo tanto el problema no estaba ahí. Entonces ahí ya ha habido un avance importante en darle más certeza a la gente que realmente la necesita. Ahora igual aprovecho a comentar que en el proyecto de reforma previsional que está hoy día en trámite en el Senado, también se empiezan a introducir más certezas para la gente. Se establece un nuevo pilar de ahorro colectivo solidario que da un monto mínimo también fijo a las personas, que parte con 2,5 UF y luego va creciendo por el número de años cotizados en 0,04 UF por año cotizado, que también es fijo y complementa
lo que puede obtener la persona en su saldo de cuenta individual. Entonces, se van formando ya más seguridades para la gente. Yo creo que es un punto muy válido y creemos que se está atacando en los últimos años. Y, aparte de la muy buena legislación que ustedes aprobaron en diciembre del año pasado, las cosas que están discutiendo hoy día en la reforma previsional y cosas como la que estamos haciendo nosotros, estamos contribuyendo justamente a darle más seguridad a las personas, porque efectivamente yo creo que es una de las grandes demandas que tiene la gente, tener pensiones más seguras y estables. Presidenta, la verdad que mi pregunta era la que la realizó la diputada Carol Cariola en términos de qué cantidad de pensionados sería beneficiado por esta medida. Pero en vista de todo lo que ha ocurrido, Presidenta, donde yo veo que hay muchas dudas, lo peor que puede ocurrir aquí es que se establezca que existe una especie de letra chica donde lo que surge es un manto de dudas. Por lo tanto, yo sugeriría a don Osvaldo Macías, a quien le agradezco profundamente que esté aquí con nosotros, a lo mejor una circular complementaria para aclarar estas dudas, para que realmente se despejen todos los puntos grises que hay acá y exista total nitidez de los alcances de esta medida. Ahora, me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, que nos cuente sobre el grado de liquidez de estas cuentas. ¿Qué grado de liquidez realmente tienen estas cuentas? Y segundo, que entendemos, don Osvaldo, que estos fondos no van a estar congelados in eternum. Tiene que algún minuto volver a su estado anterior. Entonces, ¿cómo está pensado esto? ¿En qué plazos está pensado para que vuelvan a su estado de inversión estos fondos y así volver a ser rentables como todos esperamos, para que nuestras pensiones sean, y las pensiones de todos los chilenos sean pensiones dignas? Voy a responder, Presidenta, con su permiso. Sí, continúe. Bueno, yo creo que aquí hay un punto importante que también aprovecho a lo que me señalaba antes la señora Presidenta. Nosotros estamos disponibles, por supuesto, y a entregar un informe cuando ustedes lo estimen conveniente, tal vez cuando haya pasado un tiempo que esto esté operando, para, por un lado, informar qué afiliados han elegido esto, cómo han hecho uso de esta opción, y también explicar en detalle cómo funciona toda esta nueva modalidad que hemos creado. Digamos. Cuando ustedes estimen conveniente lo podemos hacer o podemos concurrir a la sesión a explicarlo en detalle. Ahora, en lo que respecta al grado de liquidez que menciona el diputado, para las personas esto no tiene liquidez porque no lo pueden sacar sino como pensión. Lo único que hace acá es un dos móvil. O sea, los fondos quedan congelados mientras se está tramitando la pensión. No tienen variabilidad. Se le protege de una eventual caída de las inversiones. Y por otro lado, son 100% líquidas las cuentas corrientes. ¿Qué significa eso? Que se pueden sacar o se pueden traspasar a inversiones sin ningún costo y sin ninguna pérdida. Si yo tengo 100 en mi cuenta corriente, cuando termine mi trámite de pensión saco 100, justo 100. Esa es la gracia de todo esto, que no tiene ninguna pérdida. Están congelados los fondos, dejé 100 cuando entré al trámite, salgo del trámite, ¿con cuánto? Con 100, y una pérdida. Y con esos 100 voy a, por supuesto, a invertir, porque esto funciona solo para periodos cortos. En periodos largos no es conveniente una situación como esta porque los fondos de pensiones no rentan. La idea es que los fondos de pensiones renten. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona termina el trámite de pensión, puede desistirse de pensionarse, siempre puede hacerlo. Si se desiste, entonces la AFP va a tomar los 100 que tenía la persona en su cuenta corriente, no va a haber ninguna merma, toma sus 100 y sus 100 se los va a devolver al fondo donde venía, el C, el D o el E, salvo que la persona quiera cambiarse de fondo. Y ahí empiezan a rentar de nuevo. Ahora puede ser que la persona se quiera pensionar por retiro programado. En ese caso, se sacan nuevamente los 100 de la cuenta corriente y se van al fondo que tiene la persona en retiro programado y ahí empiezan a rentar de nuevo. Si no, esto sería un muy mal negocio. Y si a la persona elige renta vitalicia, se toman los fondos y se traspasan a la compañía de seguros de vida que la persona selecciona y ahí se empieza a recibir una pensión por renta vitalicia. O sea, esto es una solución evidentemente transitoria, solo por el periodo que dura el trámite de pensión,
solo si la persona lo quiere hacer y es un seguro para la persona de que sus fondos no van a caer. Ese es el objetivo. Pero finalmente tienen que volver a rentar. Superintendente, yo tengo una duda respecto a las personas que están por jubilar y cómo esta caída de fondos pueda perjudicar en su jubilación directa. ¿Ya han hecho o tienen proyecciones al respecto? ¿O ya están viendo desde la superintendencia cómo les va a afectar, cuánta cantidad de población sería la afectada y en qué términos? O sea, ¿cuánto les bajó o les puede repercutir esta situación en sus jubilaciones ya más directas? Entonces, me gustaría saber, superintendente, si eso ya tienen proyecciones de algo por el estilo o cómo lo han visto ustedes, y si es que eso es así o la situación está bien grave, cuáles son las medidas que se puedan establecer para ello, porque yo entiendo que estas medidas como de poder sacar los fondos de pensiones para poder dejarlos casi como en un lugar en donde no exista pérdida, ¿cierto? En un lugar como con esa intención. De todas formas, ya se vieron muchos afectados, entonces me gustaría saber, superintendente, respecto a esa población en particular, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Qué es lo que se está previendo y cómo nosotros o desde el gobierno se ha pretendido hacer cargo de esta situación? Bien, diputada, con su permiso, no escuché muy bien la primera parte, quisiera saber si escuché bien. ¿Usted me está hablando de las personas que ya se pensionaron en este periodo? No, son los que están pronto a jubilarse, que son los que más pueden, claro, que uno podría pensar que son los que más podrían verse afectados, porque no van a tener un tiempo de recuperación sus fondos, ¿cierto? Bueno, las personas que están próximas a jubilarse son las que han sufrido, las que sufren un shock a la baja que se tarda más tiempo en recuperar. Ahora, las personas que están próximas a jubilarse no pueden estar en los fondos más riesgosos, que son los fondos A y B, que son los que más han caído. Solo pueden estar en el fondo C, D y E. La mayor parte de la gente que se va a jubilar está en el fondo D. En el fondo D, que es el fondo por defecto. O sea, es el fondo que si la persona nada dice, se le va asignando a ese fondo. Ese fondo tiene un máximo de 80%, perdón, un máximo de un 20% de renta variable y un mínimo de 80% de renta fija. O sea, es un fondo que no es tan riesgoso. Ese fondo D, efectivamente, hasta el mes pasado iba cayendo bastante. Durante el acumulado de este año iba cayendo 9,6%. Pero si nosotros vemos las cifras ahora, por ejemplo, el fondo D rentó 3,4%, por lo tanto, rentó 6,8%, casi 7%, y la caída acumulada durante este periodo es de 3,4%. O sea, se redujo la caída de un 9,6 a un 3,4, o sea, recuperó 2/3 de la caída en este mes. Y ahí lo que nosotros hemos aconsejado a la gente a través de comunicados de prensa, que es lo que nosotros podemos hacer, y a través de nuestros canales web o call center, cuando la gente nos pregunta, es que solo si es posible, y sabemos que esto es complejo, esperen y posterguen el momento de jubilación, dado que los fondos de pensiones en un periodo relativamente cercano, no podemos adivinar el plazo exacto, debieran recuperarse. Por ejemplo, aquí ya esto demuestra que se recuperaron bastante en un mes. Ahora, de todas formas, sabemos que hay personas que no pueden hacer eso, ya está claro eso, y en ese contexto, por supuesto, hay opciones. Las personas pueden elegir, por ejemplo, retiro programado. Si eligen retiro programado, van a tener una menor pensión ahora, pero si los fondos se recuperan, su retiro va a subir. Por lo tanto, en ese contexto, puede ser la mejor decisión ahora hasta la espera de que sus fondos se recuperen, si es que la persona no puede tomar una decisión distinta. También le hemos exigido a la administradora de fondos de pensiones que entreguen información a las personas periódicas durante este tiempo de lo que está pasando con sus inversiones, que le expliquen por qué ha caído, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que les conviene hacer, ¿no? Porque la gente efectivamente requiere asesoría y está muy ávida de saber qué es lo mejor para ellos. Nosotros creemos que en este caso, en un tiempo relativamente prudente, si la persona se fue a retiro programado, su fondo se va a recuperar. Y si
la gente pudiera postergar su pensión, sería mucho mejor. Es lo que nosotros hemos estado transmitiendo dentro de las facultades que nosotros tenemos. Superintendente, la diputada Cariola. Hacerle unas preguntas. De todas formas, me gustaría solicitarle si nos puede entregar o enviar las proyecciones que se hacen o las cifras que ya tienen de cuáles serían los afectados, la cantidad de población y más o menos en cuánto se podría afectar su jubilación en términos de los montos de las pensiones. Diputada Cariola. Sí, Presidenta, en la misma línea, como yo le había solicitado en una de las preguntas al superintendente que pudiese responder cuántos serían los montos que eventualmente se podrían llegar a transferir a los bancos, yo le pediría que más allá de que ahora no nos pudo dar esa respuesta, pudieran hacer esos cálculos, porque uno puede hacer cálculos en un promedio y puede hacer cálculos también de un total posible. Y en ese total posible, que en el fondo son las personas que están a puertas de iniciar procesos de jubilación, mencionábamos que podían ser un total de 150.000 personas aproximadamente, y que por tanto la totalidad haciendo un cálculo de cuáles son los promedios incluso de los fondos de pensiones que cada una de estas personas tiene, se puede hacer una proyección aproximada, nunca va a ser exacta probablemente, pero al menos aproximada de cuántos serían, aprobada esta ley, los montos que eventualmente se podrían transferir a estas cuentas corrientes. Eso, Presidenta, quisiera pedirle, porque más que un informe, superintendente, porque entiendo que obviamente después, si es que esta ley se llega a aprobar, cosa que efectivamente está también en discusión o en debate, nosotros no sabemos cómo va a salir de esta comisión, ¿cierto?, la modificación de esta norma. Yo quisiera saber cuáles van a ser, por tanto, las consecuencias antes de tomar una determinación previa a eso. Por lo tanto, más que un informe posterior, yo pido una proyección previa y le pido que podamos tomar el acuerdo para oficiar en torno a los datos que usted mencionó, complementado con lo que yo sugerí. Y lo otro que quisiera preguntarle al superintendente, que no me queda tan claro, es qué pasará con aquellos afiliados que tuvieron ya pérdidas en sus fondos de pensiones, si es que hay algún plan por parte de la superintendencia que haya conversado con el Ejecutivo para que aquellas personas que decidan llevar adelante su jubilación en este plazo, digamos, y que ya se hayan visto afectados por los movimientos y las pérdidas que hubo hace algunas semanas atrás, si es que hay algún plan para poder resolver esa situación, que básicamente es retroactiva y que les ha generado una pérdida importante a personas en sus fondos de pensiones y que por lo tanto evidentemente les dificultan poder llevar adelante. Incluso hay personas que se han comunicado conmigo que me han dicho que se les está sugiriendo postergar su jubilación a raíz de esta situación. Y eso me parece que es una situación bastante compleja, que más que incentivar a que quede bajo la responsabilidad individual de un trabajador que posterga su jubilación, debiese tener una forma de resolución por parte del gobierno. Gracias, diputada. Bueno, voy a tomar el acuerdo entonces del oficio. De todas formas, vamos a esperar que el superintendente nos envíe la información, pero voy a tomar el acuerdo para hacerlo oficial también. Así que, aprobado. Y va a ser norma general de la superintendencia. Sí, eso era ley. Lo que le iba a comentar, diputada, porque es norma de la superintendencia. De hecho, ya se empieza a aplicar desde el día de hoy, si no me equivoco. La posibilidad, esto para comentarle también a quienes nos están mirando, la posibilidad de que se abra una cuenta, una especie como de cuenta de ahorro, algo así, sí, en donde se pueda una cuenta corriente, donde se pueda depositar los fondos de pensiones y así no sufrir pérdidas durante este tiempo. El diputado Tucapel Jiménez había pedido la palabra y también la diputada Maite Orsini y la diputada Sepúlveda. Gracias, Presidenta. Mire, tengo varias dudas al superintendente. La verdad que trato de buscar la lógica de este proyecto y me cuesta entenderla. O sea, uno dice, claro, es para evitar que las personas pierdan su fondo, ¿no es cierto?, cuando hay una crisis grande. Si uno dice eso, bueno, uno dice, tiene todo sentido. Pero como lo dije al comienzo, acá hay un grupo de personas que ya perdió su fondo
¿no es cierto? Que yo sé que pierden menos, tienen menos riesgo, hay 3 fondos que son menos riesgosos, pero igual es plata que ha perdido las personas y ellos, la verdad que este proyecto no tiene ninguna solución. Pero hay 2 interrogantes más. Yo no sé si este proyecto tiene que ver solamente con la pandemia o es a futuro. Porque la verdad que cuesta entender la lógica, porque no sé, estoy pensando si este proyecto sigue a futuro, pasan 5 años más, pasamos esta crisis, las personas que se van a jubilar, nunca, digamos, ¿en qué momento van a decidir traspasar su fondo a cuenta corriente? Porque tiene que haber una crisis para que eso ocurra o no es necesario que haya una crisis, sino que llegada a cierta edad, 1 año, 2 años, estos jubilarse van a pasar inmediatamente estos fondos a la crisis o decisión del cotizante, porque la verdad que uno nunca sabe cuándo llega una crisis. Llega de un día para otro, los fondos se van al suelo y la verdad que uno no alcanza a reaccionar. Es muy raro, a no ser que esté metido en la bolsa, en los papeleos, un economista, pero el ciudadano común y corriente, la mayoría, la verdad que no alcanza a hacer absolutamente nada y ve cómo los fondos se van al suelo. Entonces, ¿cómo se previene eso? Y lo otro que no logro entender cuando se habla de una cuenta corriente, justamente para evitar que esos fondos pierdan dinero. Pero si uno tiene ese propósito de que no quiere que pierdan dinero, no tendría por qué ir de la mano con no querer que suman. O sea, uno perfectamente podría ponerlo en un fondo mucho más conservador, que tenga 0 riesgo, o en un depósito a plazo, por decirle, estoy hablando así en borrador, que a lo mejor me va a dar muy poco, pero me va a sumar, no me va a mantener en 0, porque el propósito final es que no pierda plata. Pero no sé por qué debiéramos evitar que no gane, aunque sea muy poco, pero que siga sumando, porque entiendo una cuenta corriente, si es que entiendo bien lo que significa una cuenta corriente, no renta nada el dinero. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputado. Está la diputada Maite Orsini. Sí, ¿me escucha? Sí. Gracias, Presidenta. Yo quiero hacerle 3 preguntas cortitas al superintendente. Primero, quisiera preguntar cuál es el monto de el dinero que ya está perdido por las trabajadoras y los trabajadores. Segundo, quisiera saber si tienen segregada esa información por sexo. O sea, si podemos saber cuánto perdieron las trabajadoras y cuánto perdieron los trabajadores por separado. Y por último, quisiera preguntar cuántas personas que se encontraban prontas a jubilar fueron afectadas por la caída de los fondos de pensiones durante el primer trimestre de este año. Eso, Presidente. Gracias. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a los colegas, al superintendente que estaba en la Comisión de Agricultura viendo un tratado internacional, que era como bien tirado las mechas estar viendo un tratado internacional frente a estas complicaciones que tenemos hoy día. Primero, si ustedes tienen una proyección de cuánto tiempo se demoraría en que una persona que está en promedio por jubilar tendría la posibilidad de no solo de recuperar, sino tratar de volver, ¿no es cierto?, con la rentabilidad que hubiese tenido si esta pandemia no hubiese ocurrido. Si de alguna manera uno podría determinar que una persona, ¿no es cierto?, que está por jubilar debería esperar, no sé, un año y medio más para obtener similares condiciones a las que podría haber tenido si no hubiese existido la pandemia, si ustedes tienen algún tipo de resultados de ese tipo. Lo segundo, que a nosotros no hubiese gustado ver aquí como ley, y a lo menos, ¿no es cierto?, haber discutido esto. Lo tercero es que hace un tiempo atrás me reclamaron sobre las famosas cuotas, las famosas cuotas, porque se traducen en cuotas, ¿no es cierto?, este ahorro que tienen las personas. Ahí corríjame usted, superintendente, porque cuando una persona va a jubilar, suponiendo que tenía 100 millones de pesos o 100 pesos, eso se traduce, y la persona cree que tiene 100, pero eso se traduce en cuotas posteriormente. Y esas cuotas son las que bajan.
Entonces, cuando la persona va a jubilar, se da cuenta que no tenía 100, sino por la baja de la cuota, hoy día tiene 98. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo para el traspaso? ¿Se hace el cálculo con las cuotas o se hace el cálculo con de peso a peso? Eso, presidenta, perdón. Gracias, diputada. Bueno, le doy la palabra al superintendente. Gracias, presidenta, con su permiso. Hay varias preguntas. Yo quisiera puntualizar un tema que creo que es relevante señalarlo. La diputada Orsini le pregunta, por ejemplo, ¿cuánta gente se pensionó el primer trimestre? Y yo lo voy a enganchar con otra pregunta que me hicieron, con la primera pregunta que me hicieron. El primer trimestre de este año se pensionaron 49.520 personas. 49.520. Ahora, nótese que por diversas razones, de esas 49.520 personas, aproximadamente el 90% tomó retiro programado y solo el 10% renta vitalicia. ¿Qué significa eso? Que las personas, ese 90% que tomó retiro programado, va a tener la posibilidad a futuro de recuperar el valor de los fondos, porque cuando es retiro programado la persona mantiene la propiedad de su fondo y sus fondos se mantienen invertidos en el tipo de fondo que eligió, que puede ser el C, el D o el E. Por lo tanto, a medida que se vayan recuperando, van a ir recuperando su inversión. Por ejemplo, una persona que se pensionó en marzo, ya en abril, y si estaba en el fondo, supongamos en el fondo D, ya en abril se recuperó 7% más UF su fondo, por lo tanto su pensión en el retiro va a subir. Y así sucesivamente, si alguien estaba en el fondo C, en abril ya le va a subir 7,5. O sea, en el retiro programado finalmente va a recuperar su inversión en algún periodo de tiempo. Y como el 90% está en retiro programado, eso debiera ocurrir. El 10% que fue a renta vitalicia sacó ya el fondo con un menor valor, pero habría que ver bien cuánto subió la tasa de interés de la renta vitalicia, y eso lo podemos ver, porque la renta vitalicia, al subir las tasas de interés, están dando una renta vitalicia un poco mejor. Entonces, aunque el saldo sea menor, igual le dan un poco más de pensión, por lo tanto, igual está mitigado el riesgo ahí. Nosotros podemos entregar todos estos datos, no tenemos ningún problema, pero lo que les quería decir ahí es que aparentemente, o más que aparentemente, las personas tomaron buenas decisiones. O sea, se fueron un 90% retiro programado y un 10% de renta vitalicia. O sea, ¿por qué lo hicieron? Si incluyó los mensajes nuestros, los mensajes de los asesores previsionales o de la administradora, si las personas consultan a sus amistades o a sus familiares, pero finalmente las decisiones que tomaron aparentemente son las mejores para ellos. Ahora, me pregunta el diputado también si esto es solo para el efecto de la pandemia o también a futuro. Bueno, evidentemente que la pandemia puso de relieve este problema y los afiliados con sus consultas permanentes y masivas nos pusieron en estado de alerta de que aquí había un problema. Pero como esto se puede repetir a futuro, la última gran crisis que tuvimos fue el 2008 y 2009, entonces no sabemos cuándo va a ser la próxima crisis o cuándo va a ser un próximo virus. Por lo tanto, queda permanente, va a quedar permanente para que las personas cuando deseen puedan optar a este seguro, de tal manera que nosotros creemos que es algo positivo y por eso va a quedar permanente. Tiene un muy buen punto el diputado cuando me pregunta por qué no invierte en un fondo de cero riesgo. La única forma que haya un fondo de cero riesgo es que invierta en instrumentos muy cortos, o sea, de corto plazo, cosas de ese tipo de muy corto plazo. Y nosotros no tenemos facultades legales para crear un sexto fondo, que fue una de las cosas, ese tema, lo que nos está diciendo el diputado, lo debatimos bastante acá internamente, pero no tenemos facultades legales. La ley dice que hay 5 fondos, y si se crean más fondos es el resorte legal, no el resorte de la superintendencia. Por eso ideamos esto de las cuentas corrientes. Ahora, yo diría que lo que me decía justamente, y aquí calzo con lo que me preguntaba la diputada Sepúlveda, y cómo los valores, efectivamente los fondos de pensiones se expresan en cuotas. En cuotas. Cuando una persona entra a un fondo de pensiones, todo se transforma a cuotas. La cuota va reflejando el valor de las inversiones que tienen los fondos de pensiones donde están las personas. Entonces, cada fondo de pensiones tiene una cuota, y esa cuota va variando. Ahora, en este caso, la única forma de evitar que varíe es que ya no se expresen cuotas
en este caso, y en este caso lo que se hace, la cuota desaparece cuando la persona va y se traslada a esta cuenta corriente para congelar su fondo. De esa forma queda en pesos y no en cuotas, y la persona no tiene ninguna variabilidad en su fondo. Cuando sale de ahí y se pensiona o se desiste, vuelve a cuotas, ¿ya? Pero durante el periodo en que dura esta norma, las cuotas no computan para efectos de esta solución, sino que van a cuenta corriente y está en pesos congelados y es intangible, digamos. Me pregunta también por recuperaciones. Es bien difícil saber esto en realidad, nadie puede ver qué va a pasar, pero sí nosotros podemos ver que en la crisis del 2008-2009, por ejemplo, que es interesante mirarla, que fue muy profunda. El fondo tipo A se demoró desde que partió la crisis en agosto del 2008 hasta que terminó en el 2009. El fondo A se logró recuperar en 14 meses. El fondo B se recuperó en 13 meses. Ya el C, que es más relevante porque ya los pensionados o quienes se van a pensionar pueden estar en el C, se recuperó en 11 meses. El D, que es donde está la mayor parte de quienes se van a pensionar, el D se recuperó en 9 meses y el E se recuperó en 5 meses. O sea, si se repitiera lo que pasó antes, los fondos en los cuales están los pensionados, que son el C, el D y el E, demoraron entre 5 y 9 meses en recuperarse. Entonces uno debería esperar plazos no menores a eso para la recuperación. Ahora lo que nosotros hemos visto acá es una caída violenta como nunca antes habíamos visto en los fondos de pensiones, pero hemos visto recuperaciones también muy fuertes. O sea, si nosotros miramos la cantidad de días, por ejemplo, que ha transcurrido, para días equivalentes, entre la crisis del 2008 y 2009 y esta crisis, los fondos cayeron más en 2008 y 2009 que ahora, porque al principio la caída fue mucho más brutal ahora que antes, pero se recuperaba también en forma mucho más rápida. Entonces, es una crisis que tiene mucho más volatilidad porque depende de factores sanitarios que son incontrolables, que están en muchos países, pero lo que estamos viendo ahora efectivamente ya es una recuperación incipiente. No sabemos cuánto tiempo se va a demorar, pero yo creo que plazos como los que yo señalé pueden ser razonables y esperables para una recuperación. Hay otras cosas que están acá preguntadas, como nos pregunta la diputada, por ejemplo, por las pérdidas. Yo creo que la mejor forma de ver las pérdidas son las rentabilidades. La acumulación de enero-marzo nos muestra, por ejemplo, que el fondo tipo E no tiene pérdidas. Perdón, enero-abril estoy viendo, que es la última cifra. Y estamos viendo también ahí que el fondo tipo C, que es donde puede estar un pensionado o un pensionable, tiene pérdida de 5, entre 0 y 5%. Ahora, sí la tenemos, o sea, por sexo es la misma pérdida, pero podemos informarlo con todo detalle cuando usted lo desee. Tal vez en el oficio que nos van a enviar nos podrían colocar esto, y nosotros no tenemos ningún problema, por supuesto, en entregar toda la información que nos solicitan y explicarla cuando sea necesario. Y yo creo que con esto estoy respondiendo a la mayor parte de las preguntas de la impresión. Yo tengo una pregunta. Diputada Sepúlveda, y ya tenemos que cerrar porque... Intendente, yo quiero entender bien un procedimiento, porque usted dice, perfecto, pasa de cuota a peso, queda en la cuenta corriente en peso, pero cuando toca jubilar vuelve a cuota. Eso fue lo que entendí. Y si vuelve a cuota, podemos volver a caer, porque las complicaciones que hemos tenido, y por lo menos lo que a mí me han planteado varias personas que están jubilando, que la idea era cuando yo firmo, el que quiero jubilar, uno dice, va y se detiene, ¿no es cierto? Y queda la cantidad, ¿no es cierto?, de dinero estancada ahí, porque no. Pero al estar en cuotas, las cuotas pueden bajar, porque tienen que ver, como bien usted decía, ¿no es cierto?, con el tipo de rentabilidad de esos fondos. Entonces, es muy engañoso para quien va a jubilar que esto se vea en cuotas y no en pesos. Entonces, si después de la cuenta corriente vuelve a cuota, pueden también bajar los fondos y la persona vuelve a sentirse engañada ahí. Entonces, yo creo que me explique bien el procedimiento y cómo podemos modificarlo. Porque yo creo que la persona lo único que quiere es estabilidad. Si yo tengo 100, jubilo con 100, pero si después me lo transforman a cuota y son 98, ¿cómo es? La gente no entiende eso.
Perfecto. Mire, yo sé que hay varios temas que están acá puestos sobre la mesa. Yo quiero mencionar algo, sí, superintendente. Nosotros tuvimos que oficiar para darnos por enterados de esta norma y creo que en el Congreso, o sea, yo sé que ustedes tienen, a lo mejor en este caso hay una atribución que les permite poder emitir este tipo de normas, pero el poder enviarnos, superintendente, las normas, creo que es una deferencia mínima y en este caso súper necesaria cuando estamos hablando de una situación de crisis como la que vivimos. Y por otro lado, me llama la atención y simplemente como comentario, pero que nosotros ni siquiera tengamos las atribuciones para presentar ni un proyecto de ley sobre materia de seguridad social y desde la superintendencia se puedan emitir este tipo de normas, en el fondo sin pasar necesariamente por el Congreso. Me llama la atención que se pueda ejecutar así simplemente, superintendente. Lo menciono porque este tema igual, o sea, me estoy dando por entendida de que esta es la forma de responder desde el gobierno también en materia de la situación de pensiones frente a la crisis sanitaria. Y eso creo que no debería ser la forma. O sea, creo que frente a la situación que estamos viviendo, la situación de la baja de las pensiones, tenemos una reforma que todavía está cursando, ¿cierto?, que está en el Senado. Y yo, perdón que lo mencione acá frente al superintendente, pero creo que es necesario poder conversarlo acá con los diputados de la comisión, que hay temas que me parece que no deben simplemente pasar por arriba del Congreso. O sea, por algo nosotros somos una institución que debe velar, en este caso, por las normas de seguridad social. O sea, creo que me llama la atención y simplemente quería constatar eso y ver si a usted le generaba esa misma impresión. Bueno, gracias. Sí, diputada Cariola. Presidenta, sí, no, solamente quiero, a propósito del punto, yo la verdad es que todo el tiempo pensé y efectivamente tenía una confusión en torno a que cuando hablábamos de norma era una proyección de norma, pero efectivamente, tal como usted lo dijo, esta es una norma que se aplica desde hoy y de la cual nos tuvimos que enterar por la vía que usted ha mencionado, y de hecho todavía no tenemos la norma porque desde la Secretaría se le solicitó la norma o desde la Presidencia, desde la Comisión se solicitó la norma, pero sin embargo no se nos ha entregado. Y eso, Presidenta, a mí me parece que efectivamente es un problema bien de fondo con respecto a cómo está funcionando, cómo funciona la ley en este sentido. Sobre todo porque, claro, lo que uno pudiera pensar es que la superintendencia debe ser un espacio de protección de los afiliados y, por lo tanto, más bien ponerle límite a la industria y resguardar los intereses de los afiliados. Sin embargo, sabemos que el marco legal, y por eso este tipo de normas se puede establecer, ¿cierto?, dentro del marco legal, pero lamentablemente el marco legal que tenemos es tan pro industria que difícilmente cualquier norma que determine la superintendencia va a poner un foco fundamental en los intereses de los afiliados por sobre los intereses de la industria. Entonces, Presidenta, a mí yo quisiera reforzar lo que usted ha planteado y pedirle al superintendente que cuando vuelva a ocurrir una situación como esta, a lo menos se comuniquen con nosotros para poder conocer, incluso de forma previa a que la norma entre en vigencia. No tienen la obligación, es cierto, pero hay una deferencia respecto del espacio donde se dictan las normas, donde se definen las leyes, para, sobre todo cuando nosotros tenemos limitaciones permanentes. Incluso hoy día la UDI y Chile Vamos presentaron un proyecto para destituir a los parlamentarios que presenten mociones inconstitucionales, cuestión que da cuenta precisamente de querer limitar en lo absoluto todas nuestras facultades, considerando que hay muchas de ellas que son interpretables. Entonces, Presidenta, yo le pediría al superintendente este elemento. Creo que no es un favor, sino más bien es una solicitud de deferencia y consideración con este Parlamento que si se toma el tiempo de discutir estos temas es precisamente porque tenemos una labor que cumplir desde el plano representativo y legislativo también, y de fiscalización. Diputado Yiguren. Sí, Presidenta, eso no solamente para decir que yo creo que aquí hubo una desprolijidad de que cuando todos queremos
y hemos dicho que de esta vamos a salir juntos. Juntos significa que participemos todos en todos los ámbitos, en todo el camino, ¿no? Y cuando ocurre esto, que efectivamente esto es perfectamente legal, esto está bien, no lo vamos a discutir, no lo vamos a cuestionar, y está definido así en la ley, porque hay momentos en la historia que se necesita gobernar por decreto, por situaciones extraordinarias. Esta puede ser una de ellas, pero eso no impide a la información, no impide a la delicadeza, hacernos parte de esta situación, y eso es lo que se le debería pedir al gobierno para que en el futuro no vuelva a ocurrir una situación así, porque también es complicado para todos nosotros, sea el color que sea, de la línea que sea, de que enterarnos por esta vía de que está funcionando una circular que al comienzo de esta comisión todos creían que venía de antes, pero nos dimos cuenta que es a partir de hoy día. Bueno, eso, no sé, superintendente, si quiere responder a lo señalado por la diputada Sepúlveda. Me parece que habían algunos temas pendientes, y si no, ya para cerrar. Con su permiso, si me permite responder lo que señala la diputada, comentarlo. Efectivamente, esta norma ha sido concebida como un resguardo para las personas en el tiempo que dura su trámite de pensión. Tomo lo que decía el diputado Tucapel Jiménez. No es bueno que esto se extienda mucho tiempo, porque lo lógico es que los dineros de los trabajadores ganen intereses y no que queden estancados. Aquí solo quedan estancados para proteger los fondos en un momento muy especial, que es el tiempo que se demora el trámite de pensión, de tal manera que se le sería 100. Cuando empezó su trámite no aparezca con 98 o cuando se va a jubilar, porque está esperando una pensión con 100 y no con 98. Pero luego de eso, vuelve a cuotas si es que la persona elige retiro programado. ¿Y por qué vuelve a cuotas? Porque tiene que volver a rentar. Si la persona se queda en retiro programado, puede estar 20 o 30 años ahí con tasa de interés cero, su pensión va a ser más baja todavía de lo que es hoy día. Entonces, tiene que rentar porque es lo mejor para la persona, estar en fondos que renten. Si se va a renta vitalicia, nunca más vuelve a cuotas, porque la pensión que le da la compañía de seguro es una pensión fija en UF, ¿sí? Pero siempre está pensado en el bien de los afiliados. Yo escucho, estoy sorprendido porque veo un enorme interés por esta norma y me alegra que así sea, digamos. Me alegra mucho que así sea. Nosotros como superintendencia siempre estamos disponibles para acudir cuando ustedes quieran a discutir cualquier tema que se relacione con el sistema de pensiones. Igual nosotros actuamos dentro de las atribuciones que tiene la institución, que están claramente establecidas en la ley. No nos salimos de ahí y siempre estamos pensando en el bienestar de la gente. Nosotros no legislamos para la AFP ni para ninguna otra entidad, la verdad es que no nos importa. Lo único que nos interesa es el bienestar de los afiliados. Eso es lo único que quería eleccionar nuestro como superintendencia, y aquí lo que nosotros observamos es que había una posibilidad de mejorar el bienestar de las personas. Lo sentimos porque ellos mismos nos lo dijeron, y esta norma en realidad en la práctica nace de los afiliados, y nosotros no podíamos esperar más para una situación tan compleja que se estaba viviendo y que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Esa es la razón. Pero tomo nota de todas maneras de la preocupación de ustedes, y en lo sucesivo, en lo posible, le informaremos cada vez que estimemos que sea conveniente y que haya una norma importante. Le agradecemos mucho su disposición y la invitación a esa comisión. Bueno, muchas gracias, superintendente. A los diputados y diputadas presentes por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.